Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 45. En aquel tiempo los discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él. Lo escupirán, lo azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercaban a él Santiago y Juan y los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados por el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía, es mi Padre Celestial quien les tiene reservado para ustedes. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de Marcos nos presenta 2 escenas, las cuales tenemos que empezar como a analizar. Primero, Jesús iba con sus discípulos subiendo hacia Jerusalén, y se nos muestra que los discípulos tenían miedo. Es el miedo que muchas veces nosotros tenemos al predicar la palabra de Dios. Muchas veces no nos arriesgamos. Y Jesús iba delante de ellos y les dice: y yo seré entregado ante los sumos sacerdotes. Nos podemos de pronto analizar cuál sería esa angustia de aquellos discípulos al saber que su maestro se iba. Y hay un segundo momento donde 2 de los discípulos de Jesús se le arriman y le dicen que les dé un puesto de honor. Y Jesús dice: ese puesto de honor me corresponde a mí. Ahí hay 2 claves de evangelio muy interesantes. Primero, el miedo que nosotros tenemos al hacer discípulos del Señor, al asumir ese reto. Y segundo, que muchas veces nosotros pensamos que cuando asumimos ese rol de evangelización, entonces nos tienen que dar los primeros puestos. Pero el Señor lo que hoy nos está invitando es que nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que estar al servicio de los demás. Y no solamente nosotros, desde cada profesión en la cual nosotros desarrollamos un arte, una profesión, debemos siempre estar al servicio de los demás. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Clave de evangelio. Hay que servir a nuestro hermano, servir con amor, servir con entrega. Hoy pues entonces meditemos esta palabra, analicémosla, entreguémonos al Señor. Seamos como Jesús, ese Jesús paciente, ese Jesús misericordioso, pero que sobre todo dio dignidad al ser humano. Y recordemos como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hoy el Señor nos enseña cuál debe ser nuestra actitud ante la cruz. El amor ardiente a la voluntad de su Padre para consumar la salvación del género humano. De cada hombre y cada mujer le mueve a ir deprisa hacia Jerusalén, donde será entregado.
le condenarán a muerte, le azotarán y le matarán. Aunque a veces no entendemos o incluso tengamos miedo ante el dolor, el sufrimiento o las contradicciones de cada jornada, procuremos unirnos por amor a la voluntad salvífica de Dios con el ofrecimiento de la cruz de cada día. Solamente si abrazamos la cruz cada día, negando nuestros gozos para servir a los demás, conseguiremos identificarnos con Cristo que vino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. San Juan Pablo II explicaba que el servicio de Jesús llega a su plenitud con la muerte en cruz, o sea, con el don total de sí mismo. Imitemos pues a Jesucristo transformando constantemente nuestro amor a Él en actos de servicio a todas las personas ricos o pobres, con mucha o poca cultura, jóvenes o ancianos, sin distinciones, actos de servicio para acercarnos a Dios y liberarnos del pecado, no con egoísmo, no con soberbia, sino con humildad. Que el Señor nos dé la gracia de agradarlo a Él desde la entrega, desde el amor, desde el servicio y no buscando ocupar los primeros puestos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.